Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariel Rodríguez y les vengo a presentar mi trabajo de tesis. El título de mi tesis es Reducción del tejido adiposo en hombres con sobrepeso en tiempos de confinamiento mediante el método continuo variable en la ciudad de Puebla durante el 2020-2021. Tipos de investigación. Para su finalidad, esta investigación es aplicada porque se va a emplear un entrenamiento mediante el método continuo variable donde las personas ejecutarán movimientos que reduzcan un gasto energético y por ello a través del cual se va a generar la reducción del tejido adiposo. Por el lugar de realización es de campo porque el entrenamiento se llevará a cabo en el entorno de la persona. Por la temporalidad, el objeto del estudio de esta investigación es longitudinal porque se observará la evolución de la reducción del tejido adiposo en un tiempo prolongado. Por el control de la investigación, esta investigación es experimental porque el método continuo variable se va a dosificar la intensidad del entrenamiento. En esta investigación se utilizará un enfoque cualitativo porque se seguirá un orden riguroso en los pasos a seguir. Por la profundidad del tipo de conocimiento que se busca obtener, esta investigación es correlacional porque la variable independiente afecta directamente a la variable dependiente. Preguntas de investigación. ¿Cómo reducir el tejido adiposo en hombres de 20 a 25 años con obesidad tipo 1 en tiempos de confinamiento mediante el método continuo variable de la ciudad de Puebla durante el 2020-2021? Preguntas secundarias. ¿Por qué reducir el tejido adiposo en hombres de 20 a 25 años con obesidad tipo 1? ¿Por, ¿Por qué utilizar el método continuo variable para reducir el tejido adiposo en hombres de 20 a 25 años con obesidad tipo 1? ¿Qué cambios obtendrán con la reducción del tejido adiposo ocupando el método continuo en hombres de 20 a 25 años con obesidad tipo 1? Problematización. Importancia de la reducción del tejido adiposo en hombres de 20 a 25 años con obesidad tipo 1. La obesidad constituye un serio problema de salud que provoca graves daños al organismo, con una disminución de esperanza, con una disminución de esperanza y de la calidad de vida. Esta enfermedad afecta a más de la mitad de la población de los países desarrollados, por lo que la Organización Mundial de la Salud y la International Objective Task Force la considera como la epidemia del siglo XXI. De hecho, la UNICEF en el 2017 señaló que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en adultos de 20 a más años con obesidad. Ventajas del método continuo variable. Los ejercicios aeróbicos o trabajo de la resistencia aeróbica mejoran la composición corporal mediante una disminución de la masa grasa y el peso. Realizan cambios favorables en los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Hay muchos métodos para trabajar la resistencia aeróbica, entre ellos está el método continuo variable. El método continuo variable se caracteriza por cambiar el ritmo de las intensidades del entrenamiento. La intensidad va desde moderada a ritmos del umbral aeróbico y puede llegar a una intensidad por encima del umbral anaeróbico. Cambios por la reducción del tejido adiposo. Las reducciones de peso, las reducciones de peso, incluso moderada, se asocian a importantes beneficios en términos de salud y calidad de vida y pueden ayudar no solo a controlar las enfermedades que empeoran la obesidad, sino también a disminuir la probabilidad del desarrollo de estas afecciones en los individuos con sobrepeso u obesidad. Objetivos de la investigación. Objetivo general. Reducir el tejido adiposo en hombres de 20 a 25 años con obesidad tipo 1 en tiempos de confinamiento mediante el método continuo variable en la ciudad de Puebla durante el 2020-2021. Objetos específicos. Importancia de la reducción del tejido adiposo. Implementar el entrenamiento utilizando el método continuo. Mejorar la calidad de vida. Hipótesis de la investigación. El método continuo variable logrará una reducción del tejido adiposo en hombres de 20 a 25 años con obesidad tipo 1. Hipótesis nula. El método continuo variable no logrará una reducción del tejido adiposo en hombres de 20 a 25 años. Hipótesis alternativa. Con una reducción del tejido adiposo, el individuo será menos propenso al desarrollo de enfermedades no transmisibles. El método continuo variable maneja diferentes intensidades en el entrenamiento. Estas intensidades se pueden ajustar a las necesidades del individuo, tener una vida más saludable y una mejor condición física. Justificación. La UNICEF en el 2017, como ya lo habíamos dicho, señaló que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en adultos de 20 a más años con obesidad.
Se prevé que en el 2030 un total de 23.6 millones de personas morirán de alguna enfermedad cardiovascular, principalmente por cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. En México, las enfermedades cardiovasculares provocan el deceso del 54% de la población nacional, según la Asociación Nacional de Cardiólogos al servicio de los trabajadores del Estado. La investigación beneficiará a jóvenes con obesidad de tipo 1 porque realizan un ejercicio físico personalizado de intensidad baja moderada. Esto no representa un riesgo para ellos y si se realiza con un mínimo de 30 minutos al día, se conseguirán una reducción del porcentaje de tejido adiposo. La investigación aportará información novedosa relativa al método continuo variable 1. Este sistema es parte de los métodos que están basados en el cambio de las intensidades como elementos principales de la progresión. La investigación es útil porque es un programa personalizado donde se realizan ejercicios apropiados y seguros para el entreno. Los resultados se utilizarán para observar el grado de efectividad del método continuo variable 1. Es una persona con obesidad tipo 1. La investigación es viable porque se puede seguir las recomendaciones del IMSS que dictó en el 2021. Se indica mantener una sana distancia entre las personas. Antecedentes históricos de la obesidad. Hace unos 12 millones de años, hace unos 12,000 años, algunos grupos humanos cambiaron el hábito de cazar y recolectar por comenzar a producir sus alimentos. Este cambio económico, conocido como revolución noelítica, es reconocida como el suceso más importante de la historia humana y el remoto antecedente de la sociedad moderna que favorece a la obesidad. En Egipto, desde las culturas antiguas se considera la obesidad como un signo de poder y por lo tanto un estado deseable. Sin embargo, en el imperio medio egipcio, de las enseñanzas de Cajemni, se puede leer por primera vez en la historia una asociación de la glotonería y una infamiación con por el comer con exceso seguido de una condena. En Grecia, Hipócrates realizó un estudio observando los síntomas que presenta la persona. Algunas de sus descripciones siguen siendo válidas actualmente. Hipócrates señaló que la obesidad es una causa de infertilidad en las mujeres y frecuencia de la menstruación, y que la muerte súbita es más frecuente en los obesos que en los delgados. Algunos consejos en relación con el entrenamiento de la obesidad vienen considerados por la teoría de los humores que propuso Hipócrates, como el obeso con laxitud muscular y complexión roja, debido a su constitución humana, necesita comida seca durante la mayor parte del año. En cambio, algunos otros consejos apuntan que el correcto sentido de la importancia del ejercicio, como los obesos y aquellos que deseen perder peso, deberán llevar a cabo unos fuertes ejercicios antes de la comida y pasar desnudos tanto tiempo como sea posible. El primer registro que se tiene del uso de esta palabra está en un libro de medicina llamado Medical Practice and Social Reformer, que está en la lengua inglesa. El autor de este libro es Noah, en 1651. La palabra obeso proviene del latín obeder, formado de las raíces ob, sobre, y herder, comer, es decir, alguien que se lo come todo. Pasaremos a la historia, a los antecedentes históricos del método continuo variable. La evolución del rendimiento deportivo puede ser estudiada con cierta seguridad desde aproximadamente los años 90 del siglo XIX. En la última mitad del siglo XIX, los deportistas se entrenaban basándose en la larga duración de forma interrumpida y uniforme. Por falta de las experiencias y la aplicación de métodos primitivos para el desarrollo de las capacidades del hombre, los deportistas competían en varias especialidades, tanto atléticas como deportivas. Un atleta podía ganar las carreras desde 100 yardas hasta las millas, o de 800 metros hasta 12 millas. En composición de alto nivel, como lo supieron manejar Mirin y George,
dejando este periodo elemental en la historia de los métodos del entrenamiento deportivo. Llega lo que puede ser llamada una etapa de periodo improvisación. Al principio del siglo XX, este método de entrenamiento continuo, de este entrenamiento continuo, empezó a ser sustituido por un entrenamiento alterno, en el cual los tramos de las repeticiones de ejercicio ya no se hacían en una velocidad uniforme e interrumpida, sino eran intercalados en ciertos números de breves aceleraciones. Las principales representaciones de este método eran particularmente el inglés Alfred Sheriff y un poco más tarde el finlandés Hartnett Coleman. Este periodo se caracteriza por los entrenamientos carentes de toda fundamentación científica, ya que se realiza sobre una base del empirismo. A partir de las Olimpiadas de Estocolmo en 1912, los entrenamientos fueron sistemáticos, es decir, que a partir de esta época los entrenamientos se dieron a la tarea de reunir datos dispersos sobre el tema y le dieron un sentido empírico del trabajo planificado. En Entrenar para Ganar en 1994, los métodos de entrenamiento los agruparon por la dirección que adapta la aplicación de la carga. De esta forma surgieron combinaciones de las aplicaciones de la carga y surgió lo que ahorita conocemos como el método continuo variable. Gracias.